Estudio panorámico de la Biblia, libro de Santiago. Nombre del libro en castellano, Epístola Universal de Santiago Apóstol. El anuncio de Nike, solo hazlo, es tan icónico incluso ahora 19 años después de su lanzamiento. Santiago hizo una observación similar: la fe es más que conocimiento, es acción, es práctica y está viva. Si lo que crees no se manifiesta en tu vida, tienes un problema. Tu fe puede estar muerta. El nombre hebreo Jacob tiene distintas variantes en español: Jacob, Jacobo, Jaime, Yago, Tiago, Santiago y Diego. Santiago era medio hermano de Jesús y después de su resurrección llegó a la fe. Mateo 13:55 y Gálatas 1:19. Ya era líder prominente dentro de la iglesia cristiana en Jerusalén, Hechos 15. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades, cita que fue asesinado en el año 62 después de Cristo por el sumo sacerdote judío Hanán. La epístola fue escrita entre el año 45 al 48 después de Cristo, pues no se citan las resoluciones del Concilio de Jerusalén del año 49 después de Cristo, Hechos 15. Hubo un aparente conflicto entre la doctrina paulina de la justificación solo por la fe y la doctrina de Santiago de que la fe sin obras es muerta. Jesús claramente indicó que al árbol se le conoce por sus frutos. Las obras no salvan, la fe salva. La fe se muestra a través de las obras, de modo que el que no muestra obras no tiene fe. Divisiones de Santiago: 5 divisiones. Capítulo 1, fe personal. Capítulo 2, fe externa. Capítulo 3, fe hablada. Capítulo 4, fe humilde. Y capítulo 5, fe vivida. Capítulo 1, fe personal. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago 1:1. Santiago se hace a sí mismo esclavo de su propio hermano, colocándolo al mismo nivel que a Dios Todopoderoso. Si alguien necesitaba convencerse sin sombra de duda que Jesús es Dios, era su propia familia. Santiago creyó, adoró y sirvió a Jesús como Dios. Esto en sí mismo es una gran apología a favor de la fe. Después del martirio de Esteban, la iglesia empezó a dispersarse. Hechos 7. Con la destrucción de Jerusalén, el éxodo fue masivo. Santiago 1:2 al 11. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Santiago 1:2. Todos pasamos por pruebas. Dios usa las pruebas para hacernos madurar. Las pruebas nos dan la oportunidad de apoyarnos en Dios. Sin ellas nos apoyaríamos en nosotros. En las pruebas nos apoyamos en Dios. Dios usa las pruebas para nuestro bien. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Santiago 1:5. La tentación llegará, podemos caer en ella o salir airosos con la ayuda de Dios. Santiago 1:13 al 20. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Santiago 1:13. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Santiago 1:14 y 15. El problema viene cuando buscamos la tentación, pues somos nosotros los que tenemos los malos deseos. ¿Cómo puedo soportar la tentación? La respuesta nos la da el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13. Santiago 1:21 al 27. Santiago nos pide que dejemos la maldad y la cambiemos por la palabra implantada del Evangelio, pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Santiago 1:22. La fe sin obras es una ilusión, como la imagen del espejo. No se trata de ganar la salvación, sino de vivir lo que creemos. Una cosa es honrar a Dios en nuestros corazones y otra es cuidar de la gente que Dios nos dice que le importa. Hacer las obras que Dios quiere que hagamos es la evidencia externa de nuestra fe. Dios desea que seamos hacedores. Cualquiera puede sentarse y escuchar la palabra, pero no todo el mundo se propone hacer lo que ha escuchado. El Señor Jesús claramente enseñó que la manera por la cual sus discípulos serían reconocidos sería porque eran obedientes a su palabra. ¿Lo eres? Capítulo 2, fe externa. Santiago 2:1 al 13. El primer ejemplo de ser hacedores de la palabra es en lo que respecta a la parcialidad.
¿Cómo tratamos a ricos y a pobres? Ambos deben ser tratados igual en la iglesia, porque todos somos iguales ante Dios. Todos somos iguales en lo que respecta a la culpa. Violar un punto de la ley nos hace culpables de toda. Mostrar favoritismo es malo y Dios nos llama a mostrar misericordia al prójimo, para que a nosotros se nos muestre misericordia. Santiago 2, 14 al 26. La fe necesita acción. Santiago ya nos dijo que debemos ser hacedores, ahora nos explica cómo hacerlo. La fe no le desea al hambriento que le vaya bien, sino que le da de comer. Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Santiago 2:17. Si decimos que creemos, entonces deberíamos de actuar como si creyéramos. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Santiago 2:19. Santiago cita a Abraham como ejemplo de esto. Por la fe creyó que Dios podía levantar a Isaac de entre los muertos, y esto solo ocurrió cuando él actuó y puso a su hijo sobre el altar. Fe en acción. El punto de Santiago es simple: una fe que salva es una fe que obra. La fe que está viva se vive. Los que son verdaderamente salvos llevan fruto en algún momento. Si no hay fruto, no hay evidencia. Si no hay evidencia, no hay salvación. Pablo es tan contundente como Santiago sobre la necesidad de las obras. Somos justificados solo como resultado de la obra de Cristo en la cruz, y lo único que necesitamos hacer es tener fe en Él para recibir el perdón. Que Dios nos guarde de la herejía de creer que las obras nos dan la salvación. Que Dios nos guarde de la herejía de creer que no se necesitan obras en la vida del creyente. Capítulo 3. Fe hablada. Santiago 3, 1 al 12. Santiago dice que nuestras lenguas son como los timones de un barco que lo controlan, o las fogatas que pueden consumir todo un bosque. Por lo tanto, debemos de ser cautelosos con la forma en que hablamos. Las palabras hacen daño y pueden dejar cicatrices para toda la vida. Como cristianos usamos nuestra boca para alabar a Dios, por lo tanto no deberíamos utilizarla para maldecir a otros. Santiago 3, 13 al 18. Santiago escribió que podemos pedir sabiduría y confiar en que Dios nos la dará. Hay sabiduría divina y sabiduría mundana. Necesitamos del discernimiento para distinguir entre las dos. La sabiduría del mundo es egoísta, la sabiduría de Dios es pura y llena de misericordia. Cualquier persona puede decir que es cristiana, pero si es carnal, orgullosa y egoísta, tal vez no es todo lo que pretenda ser. Capítulo 4. Fe humilde. Santiago 4, 1 al 10. El orgullo y egoísmo nos lleva a satisfacer nuestros deseos, lo que provoca pleitos entre los hermanos. Podríamos pedir a Dios lo que Él quiere, pero en lugar de esto buscar nuestros caprichos de manera egoísta. En lugar de exaltarnos, deberíamos humillarnos conforme buscamos a Dios. Cuando nos humillamos ante Dios, Él aniquila nuestro orgullo y nos capacita para resistir al diablo. Versículo 7. Y cuando piden algo no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Santiago 4:3. ¿Quieres resolver los conflictos con las personas? El primer paso es humillarte, pues en nuestro orgullo queremos que la otra persona se humille. Dios nos llama a hacer todo lo contrario. En primer lugar, humíllate y deja que Dios se haga cargo del asunto a partir de ese momento. Santiago 4, 11 al 17. No tienes por qué juzgar a otros. Nos ponemos en el lugar de Dios cuando juzgamos y condenamos a una persona. Deja el juicio a Dios. Si se nos llama a juzgar entre lo que es bueno y lo malo, la capacidad de discernir. El pecado actúa como pecador y todos somos pecadores, solo que a nosotros ya nos perdonó Jesús. Ellos necesitan el perdón de Dios, así que no los juzgues. Extiéndeles misericordia para que reconozcan su situación y puedan venir a Jesús. Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero, si ni siquiera saben cómo sería el día de mañana y qué es su vida. Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben de decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Santiago 4, 13 al 15. Santiago nos enseña a no posponer las cosas, por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Capítulo 5. Fe vivida. Santiago 5, 1 al 6. Dios ha escuchado la voz de los pobres a quienes se les ha retenido injustamente su salario. Le dice a los opresores que un día serán juzgados por esto. Santiago 5, 7 al 12. Debemos de ser pacientes porque el Señor nuestro libertador vendrá por nosotros. La venida del Señor se acerca.
Job soportó la terrible prueba y fue bendecido por el Señor. Seamos como Él. No se quejen, no opriman, cumplan su palabra y esperen en el Señor. Santiago 5:13-20. Santiago termina su carta con exhortaciones prácticas. ¿Hay alguien que esté afligido? Ore a Dios. ¿Alguno está de buen humor? Que cante alabanzas. ¿Hay algún enfermo? Que se llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite. En el nombre del Señor, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Santiago 5:13-16. Elías no tenía nada especial excepto el hecho de que él era un hombre fiel a Dios que oró. Nada nos impide hacer lo mismo. Ora por ti, ora por los demás, conforme nos ayudamos unos a otros a arrepentirnos del pecado y nos alentamos humildemente a seguir a Jesús. Para Santiago la fe no era teórica, sino práctica. Lo que creemos necesita ser demostrado en la práctica. Nos movemos en la fe y nuestra fe nos demuestra que estamos vivos. Los que se salvan hagan como los que ya han sido salvos. Edifiquémonos unos a otros, ya sea con actos físicos de amor a los necesitados o a través de palabras de aliento. Amén.